el Rey de Reyes, vencedor. Él es Señor de señores. El título de la enseñanza es rasgos físicos, y como subtítulo le puse, no está allí, pero esto fue lo que yo le puse, es identidad visible. Identidad visible. Y bueno, estamos llegando, como les decía, al final de la serie. Hemos visto 14 enseñanzas sobre este tema de la identidad. Vimos quiénes somos en Cristo, vimos lo que el Señor ha hecho por nosotros, hablamos acerca de que tenemos una familia, de que somos familia en Dios, somos un pueblo santo, estamos viviendo en un lugar en el que somos extranjeros, realmente no pertenecemos a este mundo, nos espera la ciudad celestial. Entonces todos estos temas los estuvimos viendo. También estuvimos estudiando acerca de la falta de identidad que muchas veces como jóvenes cristianos tenemos. Y la semana pasada Moni nos hablaba sobre la indumentaria, sobre nuestra forma de vestir, que principalmente debe de ser interna, del corazón. Debemos de revestirnos de Cristo y de esa manera pues nuestra forma de vestir externa pues va a ser también un poco diferente, ¿no? O muy diferente a cómo este mundo se viste. Y bueno, es fácil identificar a una persona por sus rasgos físicos. Voltéense a ver si hay algún extranjero aquí. Si hay algún extranjero, algún europeo, algún asiático, a lo mejor. ¿Viene algún asiático con los ojitos rasgados? Quizás hay algún africano o alguien del Medio Oriente, o todos somos mexicanos, ¿sí? O quizás centroamericanos, ¿no? Pero es fácil identificarnos por nuestros rasgos. Cuando viajamos al extranjero o viajamos a algún otro lugar que no es de donde nosotros somos, la gente cambia. Si se van más al sur, la gente es más chaparrita. Si se van más al norte, la gente es más alta, ¿no? Y dependiendo del lugar donde tú te encuentres, los rasgos cambian y es la manera en cómo las personas se pueden identificar. Si vas a Estados Unidos, a una zona donde no hay muchos mexicanos o no hay muchos latinos, inmediatamente te vas a dar a conocer, inmediatamente van a saber que no eres de allí. Si vas a un lugar donde hay muchos latinos, pues ahí todos son iguales, ¿no? Y hasta hay lugares donde hablan solamente español. Entonces, los rasgos físicos son las propiedades particulares o cualidades que pueden observarse en el cuerpo de una persona. El color de piel, el color de ojos, el tipo de cabello, la estatura, tu complexión. Todo eso habla de quién eres, habla de tus rasgos físicos. Y vamos a usar esta analogía para ver cuáles son esos rasgos visibles que nos identifican como cristianos. Hay rasgos visibles que nos identifican fácilmente como cristianos. ¿Cómo debe de ser un cristiano? Estos rasgos son espirituales, pero que se manifiestan de forma visible. Son características particulares que todos tenemos como cristianos. Si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, pues vas a tener estos rasgos o al menos los vas a estar desarrollando. Si no tienes nada de esto, pues a lo mejor eres de otro planeta, ¿no? O sea, a lo mejor no eres en realidad cristiano, a lo mejor vienes a la iglesia, pero no te has identificado realmente con Cristo. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 16. Los frutos en nuestra vida dicen quiénes somos. Los frutos en nuestra vida dicen quiénes somos. Y bueno, pues ahora trajimos una canasta de frutas y por allí viene hay manzanas, hay kiwis y por allí viene una manzana que es apócrifa, que es falsa. Entonces,
es difícil identificar cuál es la fruta falsa. ¿Ustedes lo ven? Así a simple vista, ¿cuál es la fruta falsa? ¿O todas se ven reales? Todas se ven reales, ¿verdad? Cuando lo comes, cuando lo saboreas, te vas a dar cuenta si estás masticando plástico o si realmente es una fruta de buena calidad. Entonces, los frutos en nuestra vida dicen quiénes somos. Miren, Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Allí en la pantalla vemos las uvas y vemos los espinos, que son plantas que son del desierto, como los nopales, como los cactus. O higos de los abrojos, ¿verdad que no se parecen en nada? Son totalmente diferentes. Así dice el versículo 17: así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Vamos a ver en esta enseñanza los frutos que debemos de dar como cristianos y que nos identifican ante los demás. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto es nuestra verdadera identidad. Es fácil que sepamos cuál es la piña, ¿verdad? ¿Cuál es la piña? Pues obviamente, ¿no? ¿Cuál es el pepino? Y este pepino es orgánico, pero es un pepino, ¿no? No hay duda. Y un cristiano puede estar dentro de la sociedad, pero se ve por sus rasgos espirituales y por la evidencia que hay en su carácter. Por sus frutos o por mis frutos me van a conocer. Ahora, ¿cómo podemos tener estos rasgos espirituales en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros ser realmente cristianos que estamos dando el fruto? Y el fruto vamos a entenderlo como el carácter de Cristo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y vamos a ver cómo es que podemos nosotros tener los rasgos espirituales. Dice Gálatas 5, 22. Y este texto va a ser prácticamente nuestro texto base, entonces pueden poner ahí una seña para que rápidamente regresemos aquí. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 frutos que nosotros debemos de tener como cristianos, que es producto, vamos a ver acá la palabra frutos, del griego karpos, que significa cosecha, significa resultado, producto. Y estos frutos en la vida de nosotros como cristianos es producido o es producto del Espíritu Santo. Ahí dice: más el fruto del Espíritu. Pero hablando en lo natural, un kiwi, este es el fruto, pero ¿qué es lo que lo produce? Obviamente la planta, ¿no? De donde se deriva este producto. Y todo lo que es este kiwi fue injertado, fue alimentado por la planta. El otro día un amigo me preguntaba que ¿cómo es que el agua entra en el coco? ¿Cómo es que el agua entra en el coco? ¿Cómo es que está ahí? Y bueno, pues es una broma, ¿no? Porque pues junto con el coco se va desarrollando el agua, no es que el agua esté goteando adentro del coco, ¿no? La palma alimenta al coco y lo va nutriendo y se forma ese coco con agua, perdón. Entonces, un árbol de limón no puede dar kiwis, ¿verdad que no? O sea, dependiendo de la energía de la planta,
de los nutrientes que la planta tenga, pero principalmente de sus características, es el tipo de fruto. ¿Verdad que sí? Es fácil entenderlo. Entonces, la Biblia habla de que el fruto, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. El Espíritu, de la palabra neuma, del griego, significa viento o aliento, pero se está refiriendo al Espíritu Santo. El fruto del Espíritu son nuestros rasgos espirituales que nos caracterizan como hijos de Dios y son precisamente producidos por el Espíritu Santo. Son producidos por el Espíritu Santo. Y la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es la prueba irrefutable de que somos hijos de Dios. La obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es la prueba irrefutable de que somos hijos de Dios. Fíjense, hace un tiempo me recomendaron un té antigripal. Les paso la receta. Lleva canela, ajo, jengibre y cebolla morada. Eso en pequeñas porciones, lo echas al agua natural hirviendo y bueno, ahí dejas que se suelten todos sus nutrientes y después de un ratito que está ahí hirviendo, lo sacas, le pones limón y lo endulzas con miel. Y hasta se me está haciendo agua en la boca porque aunque piensan que está feo, pero no, está muy sabroso, porque le pones la miel que quieras y ya se endulza. Y luego le pones el limón y le da un buen toque. Bueno, pero la primera vez que lo hice, le puse demasiados ajos. ¿A qué creen que estaba transpirando? Ajos. Y Moni, mi esposa, me dijo, oye, hueles feo. Fíjate lo que hace un té antigripal. Lo tomas y sueltas sus propiedades de tal manera que transpiras. Bueno, yo sé que esto es un ejemplo muy, muy simple y muy burdo, pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que no se compara nada con un té, naturalmente vamos a transpirar, vamos a tener la aroma del Espíritu Santo en nosotros. Y la aroma del Espíritu Santo en nosotros son los frutos. Son los frutos que estamos leyendo allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Entonces, si es el Espíritu quien produce los frutos, pongamos atención, no se me duerman. Si es el Espíritu Santo quien produce los frutos en nuestras vidas, ¿qué tengo que hacer yo? O si yo no soy un cristiano o una cristiana como debería de serlo, ¿la culpa es del Espíritu Santo? Es que, a ver, yo debería de tener ya ese carácter transformado, pero el Espíritu Santo no le echa ganas. ¿Puede ser así? ¿O porque una persona avanza más pronto espiritualmente o más rápido espiritualmente que otra? ¿De qué depende? Un joven que viene a la iglesia, tiene un año viniendo y es más, tiene los frutos del Espíritu más fuertes en él que una persona que tiene viniendo 15 años. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a la clave de esto, vamos a Juan capítulo 15. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para dar frutos de calidad? No sé cuántos de ustedes pues no sé si les gusta la fruta, para empezar a lo mejor les gusta nada más la coca, ¿no? Ya en estos tiempos ya no se sabe, pero si a ti te gusta la fruta y si te gusta la buena fruta, pues me puedes entender un poquito más. A veces he comprado, por ejemplo, la toronja, y hay una toronja que es dulce, que es muy rica, pero tiene la cáscara así de gruesa algunas, ¿no? Y hay otras toronjas que tienen la cáscara delgada.
Entonces, bueno, esto lo vamos aprendiendo ya que estamos casados porque vamos a surtir el mandado. A lo mejor ustedes nada más llegan al frutero y en su casa y agarran, ¿verdad? Pero ya lo aprenderán. Entonces, pero vemos que hay un fruto que es como de mejor calidad y hay otros frutos que son de una calidad que no es buena. ¿De qué depende? Miren, Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando? Jesús. Y mi Padre es el labrador, el que atiende el viñedo, el que lo limpia, el que lo poda, el que le echa agua, el que riega el viñedo, el que provee de todo lo necesario. Versículo 2: todo pámpano, los pámpanos aquí en esta ilustración somos nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El objetivo de nosotros como cristianos es que demos fruto, jóvenes. No nada más es de venir a la reunión o de ver la transmisión, es que demos fruto. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a cambiar ese carácter tan feo que tengo? ¿O cómo voy a ser una persona amorosa, bondadosa, amor, gozo, paz, paciencia? Dice en el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es decir, en Jesús, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dar los frutos? Permanecer. Repita conmigo: permanecer. Permanecer en Cristo. Esta palabra permanecer es del griego meno, que significa quedarse en un lugar o estado o relación. Significa morar o vivir de manera permanente. Morar o vivir de manera permanente significa posar. En este caso, en Jesús. Fíjense, hace algunos días fuimos con mi esposa, mis hijos, fuimos a visitar a mis papás. Mis papás viven en otro lugar, en otro estado. Y precisamente fuimos a visitarlos. Estuvimos allá 10 días. Después nos regresamos. ¿Qué fue lo que hice? Fui a visitarlos. Muchos podemos visitar a Jesús. Venimos a la reunión o leemos nuestra Biblia, oramos en casa, pero no somos permanentes en eso. Y si tú no eres permanente en Cristo, nunca vas a cambiar, nunca vas a dar un fruto. Entonces podemos decir que el verdadero cristiano es el que permanece en la vid. Y por lo tanto, el verdadero cristiano siempre da fruto. El verdadero cristiano siempre va a dar fruto. Puede dar, como la Biblia lo menciona, a 30, a 60 o a 100 por uno. Pero siempre va a dar fruto. Pero ¿cuál es la característica principal? Que el cristiano permanece en Cristo. Permanecer recalca la relación íntima, vital y perdurable que existe entre las ramas y la vid. Y por analogía que debe de existir entre los discípulos y Jesús. Permanecer recalca esa relación íntima y vital. Es permaneciendo en cómo nosotros, o la forma en que nosotros recibimos la vida de Dios. A veces me han dicho: oye, ¿cómo dejo de ver la pornografía? Oye, ¿cómo olvido esta relación? ¿O cómo salgo de este hoyo en el que me encuentro? Estoy sumergido en las drogas, ¿cómo le hago? Y miren, si te dijera: ¿sabes qué? Tienes que irte caminando desde el Polo Sur hasta el Polo Norte. Pues muchos lo harían porque realmente tienen el deseo. Yo he conocido chavos jóvenes, yo mismo fui uno de ellos que decía: yo quiero salir de esto, pero no sabía cómo. Una vez me dijeron que tenía que hacer un ayuno de tantos días para poder ser libre de esta esclavitud.
Pero la Biblia dice que solamente estando unido a Jesús es como realmente podemos dar fruto, es como realmente podemos salir de la situación en la que estemos. Los pámpanos, que somos nosotros, en sí no hacemos nada. Porque ¿qué hizo este limón para hacer este tipo de limón? ¿O qué hizo esta fresa? Ya hasta mosquitas tienen, miren, ya. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los plátanos o todos los frutos que están aquí para ser lo que son? ¿Qué hicieron? Nada, ¿verdad? No, el limón no se puso a pujar. Quiero ser limón. No. No se pusieron ahí a llorar. ¿Cuándo voy a ser limón? No, quiero que veamos esto, es un proceso natural. El que un cristiano sea, o el que un chavo o una chica cristiana dé frutos es algo natural. Lo único que tienen que hacer es permanecer, es quedar allí, vivir con Cristo. El Padre, que es el labrador, es el que nos va a podar, el que nos va a limpiar, el que va a hacer todo, jóvenes. Miren, el cristianismo no es difícil, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer ahí, permanecer. Todo aquel que permanece en él se nota. Y el que no permanece también se nota, ¿verdad que también? Porque siempre está batallando con lo mismo, siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. ¿Qué falta? Que tú permanezcas en la vid. En el momento en el que tú permaneces en la vid, empieza el proceso. Dios empieza un proceso contigo. La savia empieza a fluir, la savia, el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo empieza a fluir en tu vida, empieza a obrar. Y miren, de verdad a veces ni te das cuenta que Dios está cambiando tu vida, pero tu familia sí. Y dice, oye, pues desde que empezaste a ir a la iglesia eres otra persona. Si dice eso, es un buen síntoma. Pero si dicen, oye, ni para qué vas a la iglesia, sigue siendo igual, mal síntoma. No, mejor ya ni vayas. No, mejor así quédate. Vas y eres peor. Híjole, mano. Pero, ¿por qué? Porque no estamos permaneciendo. Diario tenemos que leer la Biblia, diario tenemos que orar, diario tenemos que buscar a Dios, diario tenemos que estar unidos. Me acuerdo mucho de un ejemplo que dio un pastor hace tiempo, lo dio aquí en la iglesia. Y él hablaba acerca de que nosotros tenemos que estar conectados que así como un celular tiene que estar conectado a la energía eléctrica para que tenga vida el celular, para que puedas usarlo, nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Y él decía, cada vez que levantas tus manos te estás conectando con Él, ¿verdad? Y se expresaba de esta manera. ¿Es verdad? Cada vez que oramos estamos conectándonos con el Señor, estamos permaneciendo en Él. Y es de esta manera como nosotros vamos a dar fruto. No busques otra manera. No hay un 10 pasos para dar fruto. O 20 pasos para ser un cristiano amoroso. Lo que Dios nos enseña a través de su palabra es que debemos de permanecer. Debemos de permanecer. Ahora, ¿cuáles son esos frutos? Cuando Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. ¿Cuáles son los frutos que nosotros tenemos que dar como cristianos? Vamos nuevamente ahí a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5. ¿Cuáles son esos rasgos o frutos que debemos o que se deben de manifestar en nuestras vidas? El primero es el amor. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Muchos dicen que es un solo fruto, porque ahí dice más el fruto. Y el amor, dicen algunos comentaristas, engloba todo lo demás.
Pero vamos a definir brevemente cada uno. El amor. ¿Cuántos aman? Miren, todos los cristianos debemos de amar. El amor es de la palabra griega ágape y significa una benevolencia sin límites, que no admite derrota, en el sentido de que la persona es buena, es benévola, ama independientemente de los demás. Independientemente si te tratan mal, si te insultan, si te ofenden. Esa clase de amor es el amor de Cristo, y que nosotros, al estar unidos a la vid, empezamos a amar de esa manera. Y no es tanto un sentimiento, no, o sea, el amor involucra todo. Sí, nuestro sentimiento, pero es un sentimiento guiado por el Espíritu Santo. Implica que cuando amamos de esta manera, implica también nuestras emociones, pero nuestras emociones alineadas a la voluntad de Dios. Amar describe el esfuerzo deliberado. Fíjense bien que solamente podemos hacer con la ayuda de Dios, porque miren, esta forma de amar, sin Dios no podemos hacerla. Solamente es con la ayuda de Dios, de no buscar nada más que lo mejor, hasta para los que procuran hacernos todo el daño que pueden. Te ofendieron en la escuela, te ofendieron en tu trabajo, te veniste aquí a la iglesia, nadie te saludó. Puedes pasar muchas cosas, pero si tú tienes amor, vas a soportar, vas a aguantar y aparte vas a amar. Jesús lo puso de esta manera. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quién ama a sus enemigos? Pues solamente aquel que está conectado a la vid. Se cuenta la historia de una niña que salió viva del holocausto nazi. Ella estuvo en los campos de concentración y fue violada muchas veces por personas de los nazis. Bueno, uno de sus violadores logró sobrevivir, y ella después conoce al Señor, y ella se pasaba dando conferencias a personas como ustedes. Y en una ocasión ella estaba hablando del amor de Dios. Entonces un ancianito, pues ella ya mayor, ya grande, un ancianito de allá atrás, al final de la enseñanza se levanta, viene, y ella lo identifica. Lo identifica, y aparte pues ven las marcas que tienen de las personas estas y los identifican plenamente. Entonces cuando llegan ante la hermana, le dice a esta persona, este ancianito le dice, vengo para pedirle perdón. Yo soy, y cuando iba a decir yo soy, ella dijo, sí sé quién es usted. Usted fue y estaba aquí, estaba allá, y dice, lo perdono. Qué clase de amor, ¿no? Pero ese amor ya está en tu vida. Ya perdonaste a tus hermanos, ya no eres un chico rencorosa. Necesitamos esta clase de amor. Aparte, jóvenes, este amor es la verdadera o una de las verdaderas evidencias de que realmente somos cristianos. Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, lo pone de esta manera. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, o sea que si tú eres un joven que no ama, ni en tu casa te aguantan, porque no eres una persona que ame a los demás. El que no ama no ha conocido a Dios. Dice aquí, porque Dios es amor.
¿Cómo nos amó? De tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito Jesús. El amor es un amor que se da. La definición de amor en el griego no existe como tal. Se dice que el amor solamente es conocido en base a sus acciones. No hay una definición que busques en el griego o en el hebreo, amor, y que te defina. No, el amor se conoce principalmente por las acciones que éste genera, pero es el amor de Dios. El siguiente fruto es gozo. El cristiano no debería de ser amargado, ¿verdad? El gozo de la palabra jara, que significa alegría o estado de regocijo, pero no es la alegría que nos causan las cosas materiales. Estamos hablando de un sentimiento profundo. No es el gozo que ganó las Chivas y pues ya todo el mundo ahí en la glorieta o el Atlas. No es ese tipo de gozo, ¿no? No es el tipo de gozo de que sacaste la lotería y pues estás bien contento. El gozo que habla aquí la Biblia, el sentido es un gozo que viene por estar en comunión con Dios, producto de nuestra relación con Dios. Entonces, si un chico o una chica, o si yo estoy todo amargado, pues ¿dónde está mi comunión con Dios? No hay comunión con Dios. Una de las evidencias de que estoy en comunión con Dios es que estoy alegre. ¿Cuántos están alegres? Volteen y denle una sonrisa al que está. Sonrían con los ojos. Sí se puede. Sí se puede, ¿no? Hay chavos que se quieren suicidar y tú dices, ¿cómo que te quieres suicidar? Y ves a gente que dices, no, pues es que no sé qué hacer con mi vida. En una ocasión estaba en la Ciudad de México y me habló mi hermana, me habló y me habló con una alegría. Ella pues había estado sufriendo mucho, había estado pasando por situaciones muy difíciles. Cuando hablo por teléfono, bueno, estaba con una alegría y me dijo, hermanito, acabo de recibir el Espíritu Santo. ¿Sabes qué fue lo que provocó el Espíritu Santo en ella? Gozo. Y mira, de verdad, yo sé que aquí muestran una cara muy seria, pero son bien alegres. ¿Verdad que sí? Son bien divertidos. Pero si realmente tu cara es así muy seria y realmente eres un chico o una chica así seria, necesitas el gozo de Dios. Y ese gozo no es que aquí te pongamos luces y sonidos, eso no es. El gozo es como decía aquel predicador, que te conectes. Te conectas y empieza la alegría. El cristiano no debe de ser un cristiano amargado. Uno de los frutos es el gozo y el gozo en las tribulaciones, el gozo en los momentos difíciles. Dice 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, si te ofenden en tu escuela por ser cristiano, pues gózate. Si te ofenden en el trabajo por ser cristiana, pues gózate. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el cristiano no, la otra vez me estaban diciendo por allí, me enteré de que alguien andaba hablando de mí, y ¿saben qué hice? Me gocé. Dije, hasta que alguien, ¿verdad? Porque es lo normal del cristiano. Si no haces ruido, si nadie te ataca, nadie te ofende, pues algo está pasando, ¿no? A lo mejor estás muy, muy camuflajeado en el mundo. Pero si por tu fe te ofenden, pues gloria a Dios, gózate. Vente aquí y nos gozamos juntos. No llores por eso debe de dar alegría, debe de dar gozo del Espíritu.
Entonces, esto es un rasgo que como hijo de Dios, como hija de Dios, te va a identificar. Cuando estés plenamente unido con Cristo, vas a tener gozo. Va a ser una de tus características. Oye, siempre estás contento. Nunca te he visto enojada. Que te digan eso, ay, pues. A ver, ¿alguna vez me he visto enojado? Mejor no me digan, ¿verdad? Sí, la otra vez. El otro día le dije a mi hija, hija, ábreme la puerta porque me estoy empezando a enojar. Y se le quedó en su mente. Yo estaba ahí bromeando, ¿no? Papi, el otro día te estabas empezando a enojar, ¿verdad? Pero imagínate que dijera, ay, siempre se enoja, ¿verdad? Ay, esa no es novedad. No, gozo, pero el gozo del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. No paz, ¿verdad? Paz del griego eirene, que significa tranquilidad o bienestar. No como el mundo lo entiende, porque para el mundo paz es ausencia de problemas o de guerra. Esa no es la paz de la que habla aquí. La paz es el fruto del Espíritu Santo. Y es la tranquilidad en el corazón que deriva de la fe en Dios, de la fe que tenemos en Dios, de que todo está bajo control. Esa es la paz. Que si que te hicieron algo, tú tranquilo, en paz. Dios tiene todo bajo control. Que te dio COVID. Miren, chicos, chavos, muchachos. Muchos jóvenes se paniquearon bien feo ahora con lo del COVID. ¿Por qué? Si Dios es nuestra paz. Obviamente no debemos de ser imprudentes, ¿no? No debemos de ser, no, a mí el COVID me hace los mandados. Ándale, al rato que te dé y vas a estar llorando. No es eso. Es nuestra confianza de que Dios sabe cuándo me voy a morir y no puedo añadir un día más ni quitarle un día más. El día que Dios diga, ese día me voy con Él. Y yo tengo la convicción de que Dios me va a decir a mí antes de que me muera, oye, te voy a llevar, sale, pues, vámonos. Porque estamos conectados con Él y nos habla el Señor y nos puede decir. Esta paz equivale al reposo y quietud interna, sin importar las circunstancias que están a nuestro alrededor, y sobrepasa la comprensión humana. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. O sea, que no te ande doliendo la cabeza, que no se te ande cayendo el pelo a temprana edad, que no te estés mortificando. Por nada estéis afanosos. Si algo te preocupa, lo que tienes que hacer es llevarlo con Dios. Dice aquí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿La paz de quién? De Dios. Este fruto, que es el fruto de la paz, es algo que Dios nos da. Entonces un joven no puede andar tomando calmantes. Somos cristianos y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Si no tienes paz, conéctate, enchúfate con el Señor. Señor, ¿qué me pasa? No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, te va a decir el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción. ¿Ven que la paz en Cristo no es la ausencia de problemas? La paz en Cristo es estar seguro que Dios tiene todo bajo control. Que no pasé en la universidad, no entré. Te dije que le echaras ganas en la prepa, que con tu promedio, que te faltaron 2 décimas. Bueno, pues no pasaste. Tranquilo. Dios tiene todo bajo control. Pasaste. Dios tiene todo bajo control.
Pase o no pase el examen, Dios sigue siendo Dios, ¿sí o no? No tengo trabajo. Bueno, ¿buscas trabajo? Sí. ¿Estás haciendo esto? Sí, tranquilo. Dios tiene todo bajo control. ¿Tengo trabajo? Dios tiene todo bajo control. Pablo lo dijo así: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tienes paz. La paz en medio de las circunstancias difíciles. Hace un tiempo, hace unos años, me tocó ir a un funeral. Y a veces me ha tocado ir a funerales donde la gente está deshecha. Y bueno, pues es algo doloroso, ¿verdad? Pero también me ha tocado ir a funerales donde me he encontrado con familiares en que están en paz, en que tienen paz. Y en esa ocasión me topé con una joven y me ministró la paz. Generalmente las palabras, no hay palabras para consolar en un momento así. Son de las situaciones más difíciles que a veces a mí me suceden, porque animar, pues animar por cualquier cosa es fácil, pero cuando parte con el Señor algún familiar es difícil. Y yo veía en esta joven una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz a mí me habló de esta joven que estaba conectada con Dios. Pero cuando nos derrumbamos tan fácilmente, y Jesús le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener paz. ¿Qué más? Paciencia, ese es el siguiente fruto. Del griego macrotumia. Macros, que significa largo, y tumos, que significa temperamento, de un temperamento largo, de un soporte o aguante. Esta palabra, la paciencia, habla de la capacidad de sufrir por largo tiempo sin desmoronarse. Sin desmoronarse. Su esencia primordial es la perseverancia, la determinación a no rendirse nunca. Ahorita, antes de esta reunión, está el servicio tenemos una reunión de servidores. Por cierto, si alguno de ustedes quiere servir, es bienvenido acá a jóvenes a servir. Y estaba compartiendo Robert, y mientras compartía Robert, yo le escuchaba, y él habló acerca de las pruebas. Y hay un pasaje que dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y él hablaba de una situación de que es necesario soportar las pruebas. Y le mandaba un mensaje a Moni y le decía: ya Robert lo dice por experiencia, porque ha soportado pruebas. Cuando está el fruto de la paciencia, no nos rendimos tan fácilmente. Aguantamos. Si hay escasez, aguantamos. Si no tienes novia o novio, aguantas. ¿Verdad? Hay chavos, bueno, los chavos, los jóvenes, una de las características, yo sé que no todos, por supuesto, pero una de las características es la impaciencia. Ya cuando somos más grandes y vamos siendo ya viejitos, ¿se dan cuenta ustedes que los viejitos manejan bien despacio? ¿Sí o no? ¿Cómo maneja tu papá? Dice: pa, písale. Y ya, ahí va, ¿verdad, papá? Bien, avanzando poco a poco. Pero los jóvenes, ¿cómo somos? Impacientes. No espérate, tienes 17 años, no te le avientes, al rato vienes todo ya. No, me mandó a volar. Sí. Pues claro, ¿por qué? Por impaciente. Oye, que mira, es que siento que es el amor de mi vida y no aguanto más. Y vas y te mandan a volar, o te aceptan y al rato ya andan llorando los dos. Es que no era siempre de Dios. No, que Dios te habló y te dijo que sí. Tu impaciencia. Bueno, pero
como un fruto del Espíritu Santo lo podemos lograr, jóvenes. Podemos ser pacientes. Macrotumia. Aguantar, 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 hasta que llegue el indicado, la indicada. Fuiste paciente. Y esa paciencia va a tener un galardón. Pero no solamente en ese sentido, en todos los sentidos. También la Biblia habla, otro fruto más, de la benignidad. De la benignidad y la bondad. Benignidad, del griego krestotes, que significa benevolencia. Significa amabilidad, gentileza. Un joven cristiano tiene que ser amable, tiene que ser de carácter apacible. Pero esos frutos, ¿dónde se cortan? ¿Verdad? Uy, no, hermano, a veces me va a hablar tu mamá o tu papá. Uy, no, hermano, hable con mi hijo, hable con mi hija. ¿Por qué, hermana? No, pues es bien bravo, ¿verdad? Es bien enojón, enojona. Tu mamá, tu papá o tus familiares quieren que seas apacible, pero ese fruto, ¿dónde se corta? Tienes que estar conectado a Jesús. Es la única manera. Dios puede cambiar hasta el más bravucón. Hasta el más bravucón o bravucona, porque también hay mujeres, hay chicas que tienen su carácter, ¿verdad? No, ni me toques. Te tocan y ya entre hermanos, ¿no? Te tocan y ya te está dejando ir. Bondad, la bondad, estas dos palabras, benignidad y bondad, se tradujeron del griego. Una de krestotes y otro de bondad de agatosune. No están muy bien traducidas, pero como nuestros idiomas son limitados, pues es la única forma de traducirlas. Se podría decir que están un poco invertidas, pero bondad en el griego, agatosune, significa hacer el bien, significa rectitud. Y se diferencia la una de la otra en que la primera, o sea, benignidad, describe los aspectos más amables de la bondad. Y que la segunda incluye también las cualidades firmes en cuanto a hacer el bien a otros, y dice la definición que no necesariamente por medios suaves. Y los ejemplos que se ponen de estas dos palabras es, por ejemplo, cuando Jesús purifica el templo, dice que hizo un azote de cuerdas, ¿se acuerdan? Bueno, ahí es una expresión de la bondad, pero azotó la cuerda. Hizo algo bueno, algo recto, pero dolió. O cuando Jesús reprende a los escribas y los fariseos hipócritas, ¿verdad? Ahí es una bondad, pero más bien ahí sería como traducido como rectitud. Y la palabra benignidad habla de cuando Jesús, por ejemplo, perdona a la mujer pecadora. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está siendo el Señor benigno, está siendo el Señor misericordioso. Y esto pues obviamente debe de ser también un fruto de nuestras vidas. Debemos de ser bondadosos, benignos, benevolentes, amables, jóvenes. Un cristiano no debe de ser déspota, ¿verdad? No debe de ser así como sangrón o sangrona, ¿no? Amable. Esos frutos son los que deben de estar en tu vida y en mi vida. Pero no vas a cambiar de la noche a la mañana, y menos vas a cambiar si no estás conectado con Jesús, con el Señor. ¿Qué otro fruto? La fe. Dice allí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe esta palabra se deriva de la palabra griega pistis y tiene que ver con ser digno de confianza. ¿Cómo éramos sin Cristo? Sin Cristo nadie, no inspirábamos confianza a nadie. Pero fe significa o es la característica de la persona que es de fiar. Un cristiano debe de ser fiable. Un cristiano debe de ser una persona digna de confianza. No debemos de ser personas
traicioneras o que no cumplimos nuestra palabra. Un cristiano tiene que ser digno de confianza. Y esto es otro fruto más. Entonces, ¿verdad que es fácil identificar a un cristiano? Pues con tantas evidencias. Es que es fácil. Un árbol de uvas es fácil de identificarlo. ¿Qué otro fruto? Vamos a Gálatas 5:23, por favor. Gálatas 5:23. Dice aquí mansedumbre y templanza. Dos palabras que también nos hablan del carácter de nosotros como cristianos. Mansedumbre, praotes, que significa humildad. Pero esta palabra humildad no se refiere a un carácter débil. Se refiere a una persona humilde o sumiso a la voluntad de Dios. El ejemplo más clásico de humildad es Moisés. Ustedes recuerdan, Moisés mató a un egipcio. ¿Qué carácter tenía Moisés para matar a alguien? ¿Alguien ha matado a alguien aquí? No levanten la mano. Pero imagínate matar a alguien. Nos habla de una persona que no se mide en su temperamento, no se mide en su coraje. Pero después de que Moisés empieza a tener una comunión con Dios, la Biblia habla de que Moisés fue la persona más mansa. Y nosotros, uno de los frutos que vamos a tener si estamos en comunión con Dios es que vamos a ser humildes. Vamos a ser personas mansas, dóciles, principalmente a la voluntad de Dios. Principalmente a la voluntad de Dios. El otro fruto es la templanza, del griego ekrateia, que significa dominio propio. Esta palabra dominio propio nos habla de que ahora en Cristo ya no nos dejaremos dominar por los deseos sexuales, por las emociones, por los pensamientos o por las ambiciones. Dominio propio. No, pues es un super cristiano, ¿no? El que estamos describiendo. Una vez fui a una iglesia y estaba compartiendo y me dijo, no, pues así no, pues ¿cuándo vamos a hacer así? Pero yo espero y mi deseo es que todos seamos así, ¿no? Casi glorificados, ya nos está saliendo alitas y una aureola acá. Ay, mira ya jóvenes, puros chavos bondadosos, puros chavos humildes, amorosos. Está bien, ¿no? El anhelo de nuestro corazón. No es difícil, jóvenes, nada más tenemos que estar conectados con Dios. Estar ahí, permanecer. Pero esta palabra templanza, dominio propio, es que no puedo dejar de ver pornografía. Es que no puedo dejar de hacer esto. Ay, es que a mí me encantan los juegos. Y mira, quiero leer la Biblia, pero mi deseo de jugar es más grande. No, es que la verdad a mí, yo quiero ser rico y mira, yo no voy a jóvenes porque los sábados es cuando más vendo. Y no, yo quiero tener esto, quiero tener aquello. Dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que esté en nuestra naturaleza carnal, pero ahora en Cristo podemos dominar nuestra carne. Podemos, con la ayuda de Dios, guardarnos limpios de toda la depravación moral que hay en este mundo. Todos estos rasgos o frutos son los que nos identifican como cristianos. Es nuestra carta de presentación. Y cuando estamos juntos, convivimos, pues todo eso sale a flote. ¿Cuánto les gusta el fútbol? Espero que algunos, ¿no? Hace tiempo había una liga aquí en la ciudad de muchas iglesias y obviamente Casa de Oración tenía su grupo, su equipo de fútbol. Sería bueno, ¿no? Echarnos retitas con otras casas de oración. Acá a ver si muy picudos. Bueno, les cuento esto.
Total de que en ese tiempo, pues los pastores estaban jóvenes, ¿no? O sea, los que estaban jugando, pues era Chuy García y todos los pastores que conocemos. El Carlitos Olivares y bueno, dicen que eran bien buenos, sabe, ¿verdad? Habría que tener evidencias. No se crean, yo creo que sí, a lo mejor. Total de que les pegaban un baile a otras iglesias. ¿Sí entendemos esa frase? O sea, les ganaban fácilmente. En una ocasión se toparon con otra iglesia, pero ahí estaba jugando el pastor de esa iglesia. Entonces, comentan las anécdotas de nuestros pastores que iba Carlitos Olivares, ¿no? Acá escabulléndose por todo el campo, y llega el pastor de la otra iglesia y le da un patadón. Entonces, pues se levanta y órale, pues ¿qué traes? Carlitos, tranquilo, con dominio propio. El otro se levanta bien agresivo y sus congregantes de la iglesia tuvieron que agarrar al otro pastor para que no golpeara a Carlitos Olivares. Imagínate qué dominio propio tenía ese hombre. A veces, cuando nos ha tocado ir a jugar, a veces salen las patadas, ¿verdad que sí, muchachos? O a veces a mí me salen porque pues, no soy muy bueno jugando, pero de repente pues veo pasar la pelota, le doy la patada y pues, llega el pie del otro. Y de repente pues sí se enojan. Dominio propio. Lo que esta palabra dominio propio habla de nuestros sentimientos, emociones controladas, reguladas y guiados por el Espíritu Santo. Vamos a la conclusión, vamos a los últimos dos versículos. Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24 y 25. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estos frutos que hemos visto, jóvenes, no son inherentes a la naturaleza caída. No son producto de la naturaleza caída. Si queremos dar estos frutos, entonces debemos de dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, y para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida tenemos que permanecer. La palabra clave aquí es permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús significa renunciar a todo lo que la naturaleza carnal quiere. Permanecer en Jesús significa crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Significa andar viviendo guiado por el Espíritu Santo. El día en que tú renuncies a tu voluntad, el día en que tú estés dispuesto a dejar todo por Dios, en ese momento vas a empezar a dar fruto. Si tú dices, es que no quiero dejar esto, quiero dejar el alcohol, quiero dejar las drogas, fíjense la pregunta que yo hago: ¿realmente quieres? O sea, no es porque ayer te diste una emborrachada y ahora vienes todo con una moral bien caída. O sea, ¿realmente quieres? Pregunto. Y dicen, no, pues sí. Bueno, si realmente quieres, pues es que para Dios es bien fácil sacarte de ahí. Para Dios es bien fácil, no hay, a veces, es más, pecados como el homosexualismo, el lesbianismo, que aparentemente son muy duros o son muy difíciles. No es difícil, jóvenes. La cuestión es que la gente que está en un pecado, sea cual sea, no están dispuestos a permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo, lo demás es lo de menos, como decía un amigo. Lo demás es lo de menos. A lo mejor puedes decir, bueno, pues es que yo no soy muy amoroso porque mi cultura no es así, o porque en mi casa no me enseñaron a amar, mi papá nunca me dio un beso, mi mamá nunca me abrazó, siempre me trataban con la punta del pie. Ok, está bien, pero ¿eso te justifica para no tener los frutos del Espíritu Santo? La respuesta es que no. Miren, si tú estás conectado con el Señor, pegado a la vid, automáticamente vas a cambiar, vas a ser una chica pues bien linda, ¿no? Bien amable, un chavo bien amable, bien lindo. ¿Y qué te pasó? Pues
¿Qué hiciste? Pues nada más me conecté a la vid y ya está. Entonces, algunos de ustedes ya deberían de tener mucho fruto. No pregunto para no evidenciar, pero algunos de ustedes tienen años en la iglesia. ¿Y qué onda? Como decimos los jóvenes, ¿verdad? Aquí se vale. ¿Qué onda? ¿Dónde están tus frutos? No, pues, ¿verdad? Pues si dices en enero te pones a leer la Biblia, lees el 1 de enero, el 2 de enero, 3 de enero y después te olvidas de la Biblia. No oras, no buscas a Dios, a veces vienes, a veces no vienes, eres inconstante. Nunca vas a cambiar. Oiga, entonces, ¿cómo le hago para cambiar? Permanece en Jesús. Permanece en Cristo. Sé fiel, sé constante. El problema no es de Dios. El problema somos nosotros, que no somos constantes. El problema somos nosotros. La vid, ahí está, con todo su vigor, con toda su fuerza. El labrador, que es el Padre, Dios recibe gloria cuando nosotros damos fruto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en Jesús. Un día, no, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y vas a ver el frutalal que vas a tener. Te vas a caer de frutos. Es que yo quiero servir, es que yo quisiera. Permanece en Jesús, los frutos se dan solos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren? ¿Quieren o no quieren, jóvenes? Pónganse de pie, vamos a orar. Jesús el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo